Saludos, vamos a hablar entonces del ciclo del azufre. En el ciclo del azufre intervienen unas bacterias que se llaman las cromatiales, también conocidas como las bacterias púrpuras del azufre o las bacterias rojas del azufre. Son un grupo de bacterias, como bien lo dijimos, que son capaces de realizar la fotosíntesis. Son unas proteobacterias anaerobias, o sea que no requieren oxígeno o que son microaerófilas, o sea que requieren niveles de oxígeno menores a los que hay en la atmósfera. Se encuentran principalmente en los manantiales sulfurosos o en las aguas estancadas, como en la columna que utilizamos para nuestro experimento. A diferencia de las plantas y las algas, ellas no usan agua como un agente reductor, sino que producen el oxígeno, así que no producen oxígeno. En lugar de estos, usan el sulfuro de hidrógeno, que al oxidarse produce unos gránulos de azufre y se puede volver a oxidar produciendo ácido sulfúrico. Su fotosíntesis es anoxigénica y es cíclica, como bien lo vamos a explicar en un momento, y utiliza la bacterioclorofila, que es una coenzima, que obviamente es diferente a la que usan las plantas, que se excita con fotones infrarrojos y rojos y viven en las columnas de agua y en el metalium, y además poseen carotenoides y no tienen filoproteínas. Entonces vamos a explicar el ciclo del azufre entonces. El azufre se encuentra principalmente pues, en los volcanes y en las reservas de carbono y petróleo. En las reservas de carbono y petróleo las usamos en las industrias y las erupciones volcánicas ocurren de maneras pues espontáneas. Este azufre, al entrar en contacto con la atmósfera, pues lo que hace es producir una reacción y lo que hace es producir entonces la lluvia ácida, ¿ya? Y esto también se convierte entonces baja en la forma de sulfatos y se fija entonces por unas bacterias fijadoras del azufre en el suelo, pero también entonces alguno de este azufre es metabolizado y lo consumen entonces, se vuelve mineral, lo absorben las plantas y estos compuestos orgánicos entonces como tal lo absorben los animales. Cabe entonces resaltar que también cuando los animales mueren, pues obviamente los hongos y las bacterias nuevamente se hacen pues su tarea y nuevamente entonces toman ese azufre. El azufre entonces pasa por diferentes etapas o diferentes fases en su ciclo biogeoquímico. Eh, este pasa por diferentes esferas o sistemas de la Tierra. Produce, como lo decía bien, 4 etapas muy importantes que son la mineralización, que es el proceso en el que se transforma el azufre orgánico a inorgánico, y también como sulfuro de hidrógeno elemental y minerales o bases de sulfuro. La oxidación del sulfuro de hidrógeno elemental y otros minerales para formar el dióxido de azufre en el ambiente. La otra etapa es la reducción del sulfato a sulfuro para que lo puedan asimilar los organismos o los microorganismos. La otra es la inmovilización que lo producen las bacterias, como bien lo decía ahorita. Y la última etapa es la incorporación, que sucede entonces cuando esa incorporación orgánica del azufre al suelo por deposición atmosférica en los abonos de origen animal y en los residuos de las plantas y los fertilizantes o por el mismo desgaste de las rocas. Voy a presentar entonces nuestra columna de Winogradsky. Pues realmente lo que vimos fue bacterias púrpuras. Eh, la columna empezó a tomar un poquito de ese tono rosado, quizás no alcanzó a tomar un tono más púrpura como lo necesitábamos porque hubo unos problemas de la columna, tocó volverla a hacer desde cero, pero también entonces lo que podemos notar es que pues, alcanzó en ese tiempo pues, a formarse unos pequeños granulitos rojos que posiblemente entonces puedan ser nuestras bacterias púrpuras del azufre.